Los problemas de la universidad desde el punto de vista de la intromisión de agentes o actores ilegales data aproximadamente desde hace 13 años, o sea, desde el año 2000, con la elección de un rector impuesto por, en ese momento, las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas por Mancuso. ¿Cómo se demuestra esta intromisión en la vida de la universidad? Cuando se lleva a Santa Fe Ralito a los dirigentes sindicales, tanto de ASPU como de Sintraunicol, se lleva al Consejo Superior y se establece una serie de pautas administrativas que solo debíamos resolver los actores internos de la universidad, fundamentado en lo que se denomina la autonomía universitaria. ¿Cuáles fueron los elementos que trataron y que al final impusieron los paramilitares en la universidad? A los sindicatos le plantearon que tenían que renunciar a las convenciones colectivas. También se instauró, se dio el nombre de los funcionarios que iban a pertenecer a la dirección de la universidad y que provenían del paramilitarismo. Otro elemento es que el presupuesto y la contratación de la universidad estuvo siempre dirigida y orientada hacia los amigos de este sector político, de este sector armado ilegal. Eso tuvo muchas connotaciones en la vida de la universidad. Se atentó contra los derechos sindicales, se atentó contra los derechos humanos. Cuando digo derechos humanos es pues muchos estudiantes murieron en ese periodo, muchos docentes tuvieron que salir de la universidad y exiliarse, muchos trabajadores también tuvieron que exiliarse. Pero fundamentalmente el peso cayó sobre algunos estudiantes que fueron asesinados en ese periodo histórico. También el Consejo Superior tomó decisiones que consideramos arbitrarias porque en el fondo validaron todo lo que se había hecho en Santa Fe Ralito. Hoy todavía aún permanecen rezagos de eso. Un miembro del Consejo Superior de ese periodo todavía continúa siendo miembro del Consejo Superior. Los familiares de la gente que impuso a sangre y fuego su política al interior de la universidad siguen aquí, de tal manera que en cuanto a la intromisión pues no se ha definido absolutamente nada. Hoy en día a nivel nacional se está tratando de impulsar a la universidad como territorio de paz y pasa por la reparación de las víctimas que en ese periodo histórico fueron golpeadas, asesinadas, etcétera, y que se recuperen los derechos sindicales también. Indudablemente la universidad durante ese periodo histórico tuvo que hacer cosas que normalmente hace, cuáles son los procesos académicos, pero ellos también metieron la mano en la determinación de los procesos académicos en la medida en que daban nombres para quienes eran docentes, quienes eran jefes de departamento, quienes eran decanos, etcétera, etcétera. En términos generales, la situación de la universidad en ese periodo histórico fue muy grave, puesto que, como te dije antes, atentó contra los derechos sindicales, contra los derechos humanos, en la medida en que se asesinó, se mató a muchos estamentos de la Universidad de Córdoba. ¿Cómo afectó a los funcionarios de la universidad esta situación? Cuando yo te digo que atentó contra los derechos sindicales, por ejemplo, algunos trabajadores fueron transferidos de una parte a otra, o sea, se les desmejoró desde el punto de vista de las funciones, se les desmejoró desde el punto de vista salarial porque se les quitó una convención colectiva, que esa convención colectiva planteaba unos incrementos reglados o lo que es lo mismo discutidos y aprobados entre las partes en la Universidad de Córdoba, de tal manera que en ese periodo histórico no se incrementó salario a los trabajadores por vía convencional,
Hoy en día la actual administración acaba de reconocer esa realidad y acaba de incrementarle el salario a los trabajadores, lo que dejaron de pagarle en ese periodo histórico. Bueno.